la derivada de las funciones exponenciales, ¿listo? Entonces bueno, empecemos por la base natural. Entonces vamos a calcular la derivada con respecto a x de la función e a la x. ¿Está bien? Y usemos el límite. Ese es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre h. Cuando h tiende a 0, el denominador tiende a 0, x más h tiende a x, entonces e a la x tiende a e a la x, el numerador también tiende a 0, como siempre. Esto es un límite interesante. Entonces hay que hacer algo. ¿Qué se puede hacer ahí? Exactamente. Lo que uno puede hacer ahí es usar las propiedades de los exponentes y darse cuenta que esto es el límite cuando h tiende a 0 de e a la x por e a la h menos e a la x sobre h. Y ahí puedo sacar un factor común, e a la x, ¿cierto? Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de e a la x que multiplica a e a la h menos 1 sobre h. ¿Sí? De hecho, esto no depende de h. Es un número, porque no depende de h, lo puedo sacar del límite. Entonces eso es igual a e a la x por el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h. ¿Sí? Entonces mire que hasta ahora lo que hemos encontrado es que la derivada de la función exponencial es igual a la función exponencial misma por un número, porque eso es un número, ahí no hay x. ¿Sí? ¿Y cuál es la derivada del logaritmo? Vamos a calcular esta y después vamos a calcular la derivada del logaritmo. Además así es muy fácil, porque ¿esto qué es? ¿Eso es qué? Ese límite, de hecho ya lo sabemos, y ustedes ya lo deben saber. ¿Cuánto da? 1, ¿por qué? Miren que este límite rojo, miren cómo lo voy a escribir. Lo voy a escribir así. Voy a hacer un pequeño cambio nomás. Voy a cambiar este 1 y lo voy a escribir como e a la 0. Porque es lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? La e a la h menos e a la 0 sobre h. De hecho, este límite entonces es ¿qué? Eso es una derivada, ¿cierto? Esa es la derivada ¿de quién? Esa es la derivada de e a la x respecto a x evaluada en ¿cuál x? En 0. ¿Cierto que sí? Porque es el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos e a la 0 sobre h. ¿Y cuál es la derivada de e a la x con respecto a x en 0? 1. ¿Por qué? Por definición. Por definición del número de Euler. Porque es que el número de Euler precisamente lo escogimos como aquella base, como la única base que cuando cruza el eje x, el eje y, perdón, lo hace con pendiente 1. Yo no sé si ustedes se acuerdan que así fue que escogimos la base natural. Como la única base que hace esa gracia. La única base que hace que esto sea igual a 1. ¿Sí? Entonces, la fórmula que uno obtiene es maravillosa. Porque dice que la función exponencial, al derivarla, da ella misma. ¿Sí? De hecho, la función exponencial es la única función diferente de 0 que hace eso.
La única función que al derivarla da ella misma, aparte del 0, es la función exponencial, y eso hace que la función exponencial sea tan importante. ¿Listo? Bueno, ¿y las otras funciones exponenciales qué? Si yo quiero hallar ahora si A es un número positivo cualquiera y yo quiero hallar la derivada con respecto a x de A a la x. Entonces, como ya sabemos que las funciones exponenciales son básicamente modificaciones elementales de la misma función. Es decir, mediante la fórmula de cambio de base, uno puede pasar de una función exponencial a otra. ¿Sí? Entonces voy a escribir esta función exponencial en términos de la función natural, de la función exponencial con base natural. ¿Cómo se hace eso? Esa es la derivada con respecto a x, y a A lo escribo como e a la logaritmo natural de A, ¿cierto? Eso es A, y esto elevado a la x. ¿Sí? Por propiedades de los exponentes, eso es la derivada con respecto a x de e a la x logaritmo natural de A. ¿Cierto? Y ahí yo ya sé derivar eso, porque puedo usar la regla de la cadena. Esa es la derivada de la exponencial elevado a otra función, a esta función sencilla. ¿Sí? Entonces la derivada de eso me da, por la regla de la cadena, me da la derivada de la exterior evaluada en la interior. Ahora, ¿cuál es la derivada de la exterior? Ella misma, porque la función exterior es la exponencial. Entonces la derivada de la exponencial evaluada en la interior, es decir, es e elevado a la x logaritmo natural de A, ahora por la derivada de la interior, que es la derivada de esto respecto a x. Logaritmo natural es un número, entonces eso me da por logaritmo natural de A. ¿Sí? Pero ahora me devuelvo en mi razonamiento y digo, es que esto es esto y es esto. ¿Sí? Porque eso fue lo que yo hice para llegar allá. Ahora me devuelvo y llego a la fórmula, entonces, que la derivada con respecto a x de A a la x es A a la x por el logaritmo natural de A. Entonces miren que las funciones exponenciales tienen la siguiente gracia. La derivada de una función exponencial es proporcional a la función misma. ¿Sí? Y son las únicas funciones que hacen eso. La derivada es proporcional a la función original. ¿Sí? Y la constante proporcionalidad tiene necesariamente el logaritmo natural. ¿Sí? Ahí aparece el logaritmo natural siempre. Que es interesante que en la derivada de cualquier función exponencial aparezca el logaritmo natural.